Buenas. Aquí tenemos la tarea 22, la cual se llama transmisión digital. Nuestro equipo está conformado por Carvajal Murrieta, Luis Rubén, Ferros Hernández, Martín Alonso, Murrieta Mata, Jesús Fernando, su servidor, y Sosa Reyes, Jesús Ariel. En este caso vamos a representar un video de la materia de introducción a las telecomunicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción tenemos que en este trabajo pues hablará acerca de lo que es la transmisión digital y todo lo que las conforman. Para empezar, nos preguntaremos qué es la transmisión digital y básicamente es el transporte de señales digitales entre dos o más puntos en un sistema de comunicaciones. Y estas señales ya pueden ser binarias o cualquier otra forma de pulsos digitales de valores discretos. Para las ventajas de la transmisión digital tenemos lo que es la inmunidad al ruido. Otra sería que las señales se prestan mejor a su procesamiento y multiplexado que las señales analógicas. Otra sería que los sistemas digitales de transmisión son más resistentes al ruido que los sistemas analógicos y también es más fácil medir y evaluar las señales digitales y también los sistemas digitales se adaptan más para evaluar el funcionamiento con errores. Para las desventajas, tenemos lo que son las siguientes, que sería la transmisión de señales analógicas codificadas digitalmente requieren un ancho de banda bastante mayor. Otra desventaja sería que las señales analógicas se deben convertir en códigos digitales antes de su transmisión. Otra sería que la transmisión digital requiere una sincronización precisa respecto al tiempo entre los relojes del transmisor y del receptor. Y la última sería que los sistemas de transmisión digital no son compatibles con las instalaciones anteriores de transmisión analógica. Siguiente. Bueno, como primer tema del capítulo 15 del libro, tenemos que la modulación de pulso, y esta pues consiste en cuatro métodos diferentes para convertir información a la forma de pulso, para que éste se transfiera de una fuente pues a su destino. Esos métodos principales son los que se muestran aquí, que son la PWM, PPM, PAM y la PSM. La PWM es el ancho del pulso y es proporcional a la amplitud de la señal analógica. La PPM se varía la posición de un pulso de ancho constante dentro de una muesca predeterminada de tiempo. La PAM se varía la amplitud de un pulso de ancho constante y posición constante. Y esto de acuerdo con la amplitud de la señal analógica. La PCM en la PCM se muestra la señal analógica y se convierte en un número binario en serie. Y este número binario puede variar de acuerdo con la amplitud de la señal analógica. Ahora, la PAM, esta se usa como forma intermedia de modulación, ya sea en PSK, en QAM y PCM. Y las otras, que serían PWM y PPM, se usan en sistemas de comunicaciones de propósito especial. Y por último, la PSM es el método pues más frecuente de modulación de pulso. Siguiente. Ahora tenemos la modulación por código de pulso. Esta es, digamos, la única de las técnicas de modulación por codificación digital. Y esta pues se usa en la transmisión digital, ¿no? Aquí en esta figura tenemos lo que es la modulación de pulso, que sería el inciso A, y pulsos de muestra, una señal PWM, PPM, PAM y por último PCM respectivamente, ¿no? Y bueno, en la PCM, viendo la figura, los pulsos son de longitud y de amplitud fijas. Y es un sistema binario en el que la presencia o ausencia de un pulso dentro de una muesca predeterminada
tiempo representa una condición de 1 lógico o de 0 lógicos. El resto de señales que se ven aquí en la figura pues son la PWM, PPM y PAM. Pues estas son digitales, pero casi nunca son binarias. Siguiente. Bueno, ahora tenemos la modulación por código pulso, el muestreo PCM. Este funciona, pues, o sea, la función de un circuito de muestreo PCM es tomar una muestra periódica de la señal analógica de entrada, que varía continuamente, y otra función sería convertir esas muestras en una serie de pulsos que se pueden convertir con más sencillez a un código PCM binario. Las técnicas que se presentan en el muestreo de PCM son para muestreo y retención son el muestreo natural y el muestreo de parte plana. Siguiente. Aquí en la imagen tenemos lo que es el muestreo PCM, que sería el muestreo natural, y aquí es cuando se muestrean las partes superiores de la forma de onda analógica, que se muestrea y se conservan y que conservan su forma natural. Siguiente. El muestreo de parte plana, bueno, en la primera imagen, que es el inciso A, en la de arriba, nos muestra el esquema de un circuito de muestreo y retención, y básicamente pues dice que el FET funciona como un interruptor analógico sencillo, y en la imagen de abajo, el inciso B, tenemos la señal analógica de entrada y el pulso de muestreo, y también la forma de onda que se desarrolla a través del capacitor 1. Siguiente. Ahora veremos lo que es la frecuencia de muestreo. Bueno, la frecuencia mínima de muestreo es igual al doble de la frecuencia máxima de la entrada de audio. Bueno, aquí en las imágenes tenemos, en la primera, que es el inciso A, la de arriba, muestra la representación del espectro de salida de un circuito de muestreo y retención en el dominio de frecuencias. La de abajo, que es el inciso B, muestra el resultado de una frecuencia analógica de entrada mayor que F/2 y que modula a Fs. Bueno, y ahora a la derecha tenemos lo que es la tabla 15.1, que es un código PCM de 3 bits, en donde se muestra pues, un código PCM de n bits. Se usa el bit más significativo para representar el signo de la muestra. Por ejemplo, 1 lógico positivo y 0 lógico negativo. Siguiente. Ahora veremos el código binario reflejado, que bueno, en esta imagen pues se muestra una señal analógica de entrada, el pulso de muestreo y la señal PAM correspondiente, y también el código PCM, respectivamente. El código PCM la señal analógica aquí pues se muestra 3 veces. La primera muestra es en el tiempo igual a 1, o en el periodo 1, donde el voltaje analógico es exactamente a 2 volts positivos, ¿no? El código PCM que corresponde a este periodo es de 1, 1, 0. En la muestra 2 se forma en el momento del periodo 2, cuando el voltaje analógico es de menos 1 volt. Y por último, la muestra 3 se toma cuando el tiempo cuando el tiempo está en T3, periodo 3, y en este momento el voltaje es de 2.6 volts positivos aproximadamente. Siguiente. Ahora tenemos lo que es el rango dinámico. Continuando en la modulación por código de pulso, y aquí dice que el rango dinámico es la relación de la amplitud máxima posible entre la mínima posible, que puede decodificar
el DAC, y pues está dado por la siguiente expresión, que es voltaje máximo sobre la resolución. Aquí pues la relación de los códigos binarios máximo es mínimo, máximo es de máximo a mínimo, perdón, es 3, y esto igual que el intervalo dinámico. Y después tenemos la siguiente expresión, que es para determinar la cantidad de bits que se requieren en un código PCM, y está dado por 2 a la n menos 1, que puede ser mayor o igual al rango dinámico. Y la otra expresión es prácticamente lo mismo, pero nomás que ahora igual al rango dinámico. Siguiente. Bueno, para un intervalo dinámico de 3 se requiere un código PCM de 2 bits. El intervalo dinámico se puede representar en decibeles. Siguiente. Ahí. En decibeles como sigue. Y pues tenemos la siguiente fórmula, que es 20 por el logaritmo de 2 a la n menos 1. Y por último, para los valores más grandes de n, el intervalo dinámico aproximado es de 6n. 6 multiplicado por n. Siguiente. Y aquí solo pues se muestra básicamente un resumen del intervalo dinámico para un código PCM de n bits para valores de n hasta 16. Siguiente. Shit. Bueno, ahora veremos brevemente lo que es la comparación de códigos PCM lineales y no lineales. Los lineales tienen que ver con la exactitud o resolución para las señales analógicas de mayor amplitud, que es igual para las de menor amplitud, y la SQR para las señales de menor amplitud es menor que para las de mayor amplitud. Ahora, para la codificación no lineal, básicamente pues el tamaño de incremento aumenta al aumentar la amplitud de la señal de entrada. Aquí en la figura se puede notar que en la codificación no lineal hay más códigos en la parte inferior de la escala que en la parte superior. Y así pues se aumenta la exactitud para señales más pequeñas. Y también debido a esto o debido a que la señal de voltaje máximo al voltaje mínimo aumenta con la codificación no lineal. Y pues el intervalo dinámico es mayor que con un código uniforme. Siguiente. Y por último veremos los métodos de codificación, que primero está la codificación de nivel por nivel. Este tipo de codificación compara la señal PAM con una forma de onda de rampa. La codificación de dígito por dígito determina en forma secuencial cada dígito del código PCM. También es análogo a una báscula en que se usan pesas de referencia para determinar un peso desconocido. Y por último, la codificación de palabra por palabra. Estos pues son codificadores más rápidos pero más complejos, solo que son más adecuados para aplicaciones de alta velocidad. A continuación, mi compañero Tuti. Bueno, en este caso yo les hablaré sobre lo que es la compresión-expansión. Se dice que los sistemas de compresión y expansión, en este caso las señales analógicas de mayor amplitud, comprimidas, es decir, que se amplifican un poco menos que las de menor amplitud antes de su transmisión. Y también dice que se amplifican más que las señales de menor amplitud en el receptor. Pues nos menciona también que viene siendo, bueno, más que nada en las siguientes diapositivas va a aparecer una figura en la cual esta figura nos muestra lo que viene siendo el proceso de compresión
expansión. Y en la PCM se puede lograr esta compresión expansión mediante técnicas analógicas digitales. En los primeros sistemas PCM usaban este tipo, la compresión expansión analógica, mientras que los que más modernos solamente utilizan la digital. Y después nos muestra la siguiente, la cual viene siendo la compresión expansión analógica, en el cual nos dice que históricamente se implementó usando diodos de diseño especial intercalados en la trayectoria de la señal analógica en el transmisor PCM, antes del circuito de muestreo y retención. Igual que se implementaba con diodos, se ponían justo después del filtro pasabajas del receptor. De igual forma veremos una figura más adelante donde nos va a enseñar o mostrar el proceso básico de la compresión expansión analógica. Siguiente. Aquí tenemos la figura 15.12 donde está el proceso básico de compresión expansión, y la figura 15.13 en el cual nos dice que se muestra el sistema PCM con compresión y expansión analógicas. Vamos a observar las dos imágenes. En la primera, la del lado izquierdo, pues observamos el intervalo dinámico, que en este caso viene siendo de 50 V, y de este lado tenemos podemos observar cómo es que se distribuye en el medio de transmisión. Siguiente. Bien, en este caso nos dice ahora lo que viene siendo la compresión expansión de ley mu. Nos dice que en Estados Unidos y en Japón se usaba lo que era la compresión expansión de ley. Para esa ley, la característica de compresión era una fórmula. La fórmula que podemos observar ahí, de donde nos dice lo que viene siendo la amplitud máxima de entrada analógica no comprimida, que se mide en volts, que viene siendo en este caso sería el voltaje máximo. Y luego tenemos también lo que viene siendo el voltaje de entrada. Nos muestra lo que viene siendo la adimensional, que se representa con la letra mu, con el símbolo mu, perdón. Y nos dice también el parámetro, que viene siendo el parámetro que define la cantidad de compresión. Por último, la amplitud de la salida comprimida, medida en volts. Y después también nos dice que la figura que nos muestra en la parte superior derecha menciona lo que viene siendo la compresión para varios valores de mu, y nos dice también que mientras mayor viene siendo la compresión es mayor. Igual que para 0, la curva viene siendo lineal, es decir, que no hay compresión. Pues ahí podemos observar la imagen. Como cuando está con 0 vemos la línea recta, o que también se refiere que no hay compresión. Y nos dice las características de la compresión de esta ley: amplitud relativa de entrada y la amplitud relativa de salida. Para la compresión expansión de ley A, que en Europa el CCITT ha establecido lo que viene siendo el uso de compresión expansión de ley A, lo que viene siendo una aproximación al proceso logarítmico verdadero. Lo que viene siendo también para determinado intervalo dinámico, lo que viene siendo esta ley A tiene una SQR un poco más plana que la compresión expansión de la ley anterior, o la ley mu. Sin embargo, nos menciona que es inferior a la ley en términos de calidad de señal pequeña o ruido de canal inactivo. Y nos menciona una característica de compresión para la compresión expansión de lo que viene siendo la ley A. Viene siendo estas dos ecuaciones, la 15.9a y la 15.9b. Les podemos observar. Siguiente. Bien, aquí ahora tenemos lo que viene siendo la compresión expansión digital. Nos dice que esta viene siendo
Nos implica comprimir lo que viene siendo el lado de transmisión después de haber convertido la muestra de entrada a un código PCM lineal. Y comprime en el lado del receptor antes de decodificar con la PCM. Luego también nos dice que la figura 15 muestra lo que viene siendo el diagrama de bloques, en este caso de un sistema PCM, comprimido y expandido digitalmente. En la expansión digital, primero muestra y se convierte la señal analógica a un código lineal. Y después el código lineal se comprime en forma digital. Del lado del receptor, esta recibe el código PCM comprimido y se expande y después la codifica. Siguiente. Muy bien, ahora podemos observar la figura 15-16, donde nos muestra la curva de compresión digital de 12 bits a 8 bits para valores positivos. La curva para valores negativos es idéntica, pero en este caso inversa. Que hay 16 segmentos, los cuales vienen siendo 8 positivos y 8 negativos. Este esquema se le suele llamar compresión de 13 segmentos. ¿Por qué se le llama así? Porque la curva de los segmentos más 0 más 1, menos 0 y menos 1. Esta viene siendo representado como una recta con pendiente constante y con frecuencia se considera como un solo segmento. Además nos dice que el código comprimido de 8 bits consiste en un bit de signo, un identificador de segmento de en este caso 3 bits y un código de magnitud de 4 bits, cual identifica el intervalo de cuantización dentro del segmento especificado. Esta la podemos observar en la figura 15-17A. Y aquí podemos observar muy bien cómo en la figura 15-16 están por las características de compresión mu, en este caso 255, donde solo son valores positivos. Y en la 15-17 la compresión expansión digital de 12 a 8 bits. La A de formato comprimido y que es la que viene siendo arriba. Abajo tenemos la B, la cual viene representando la tabla de codificación MIU 255 y a un lado la C o inciso C, que viene siendo la tabla de decodificación. Siguiente. Esto es lo que les acabo de comentar, en el cual podemos observar, en este caso sería la figura 15-17. Para la 15-18, que va a ser la que nos vamos a observar ahorita a continuación, nos dice que es el más significativo de los bits truncados se reinserta en el decodificador como 1 y los restantes bits truncados se reinsertan como ceros. De esta manera se asegura que la magnitud máxima del error introducido por el proceso de expansión y compresión sea mínima. En esencia, el decodificador adivina cuáles fueron los bits truncados antes de codificarlos. El tanteo lógico está a la mitad, en este caso, de los códigos de magnitud máxima y mínima. Siguiente. Aquí están las dos figuras, la 15-18. Y tenemos también por enseguida lo que es la figura 15-18, en este caso la continuación. Y observamos muy bien cómo nos muestran los segmentos de 12 bits, el código lineal de 12 y el código expandido. Y para la imagen de la derecha, pues tenemos lo que viene siendo exactamente lo mismo. Siguiente, por favor. Ahora nos muestra lo que viene siendo los codificadores de voz. En este caso, los procesos de codificación y decodificación PCM que se comentaron en las secciones anteriores ocuparon principalmente la reproducción de formas de onda con la mayor exactitud posible. Y la naturaleza precisa de onda no importó, siempre y cuando necesitara el intervalo de la banda de voz. Y bien nos menciona que
Cuando solo se digitalizan señales de conversación, se usan con frecuencia codificadores decodificadores especiales de voz. A veces se le llaman vocodificadores. Nos menciona también que el oído humano es relativamente sensible a la relación de fases entre los componentes individuales de frecuencia, en este caso de una forma de onda de voz. En consecuencia, se diseñan los codificadores de voz para que solo reproduzcan el espectro de potencia de corto plazo y con frecuencia las formas de onda decodificadas. Función del tiempo se asemejan lo que viene siendo en forma a la señal original de entrada. Los codificadores de voz no se pueden usar en aplicaciones donde haya otras señales además de la voz, como por ejemplo las señales de salida de módems de datos de banda de voz. Y nos dice también que existen tres técnicas disponibles para codificar la voz. En este caso, el codificador de voz de canal, el codificador formante de voz y el codificador predictivo lineal o lineales. Les voy a mencionar cada uno de estos, empezando por el primero, codificadores de voz de canal. Se comenta que el primer codificador de voz de canal fue desarrollado por Homer Dudley en 1928 y nos dice que este aparato comprimía las formas de onda de la conversación convencional en una señal analógica con un ancho aproximado de banda de 300 Hz. Los codificadores de voz digitales de canal usan filtros pasabanda para separar la forma de onda de voz en subbandas más angostas. Y cada subbanda se rectifica de onda completa, filtra y a continuación se codifica digitalmente. La señal codificada transmite al receptor de destino donde se decodifica. Después pasamos con el segundo, codificadores formantes de voz. Este nos dice que aprovecha la densidad espectral de corto plazo de las señales de voz que casi nunca se distribuye uniformemente por todo el espectro de banda de voz, 300 a 3000 Hz. Y en lugar de ello, el espectro de potencias de la mayor parte de la energía de voz se concentra en 3 o 4 frecuencias máximas, llamadas formantes. Un codificador formante de voz tan solo determina el lugar de esos máximos y codifica y transmite solo la información con los componentes a corto plazo más importantes. Y después tenemos el último, que es codificadores predictivos lineales, el cual nos dice que estos extrae las partes más importantes de la información de voz en forma directa de la forma de onda en función del tiempo, más que el espectro de frecuencias, como sucede con los codificadores de voz de canal y formantes. Codificador predictivo lineal produce un modelo variable en el tiempo, excitación del tracto vocal y la función de transferencia, directamente de la forma de onda de voz. Los codificadores predictivos lineales también permiten obtener un habla de sonido más natural que los codificadores de voz de canal o formantes. Siguiente. Bien, por último, por mi parte, les menciono lo que es la velocidad de PCM de la línea. Esta es tan solo la frecuencia con que los bits PCM, en este caso en serie, salen sincronizados del transmisor a la línea de transmisión, o la frecuencia con la que los bits PCM se sacan sincronizados, lo que viene siendo la línea de transmisión pasando al receptor. Esta velocidad de línea es directamente proporcional a la frecuencia de muestreo y la cantidad de bits en el código PCM comprimido. La ecuación en este caso viene siendo la velocidad de línea igual a la muestras sobre segundo por bits sobre muestra. Y nos dice también que en donde la velocidad de la línea es la velocidad de transmisión de bits o BPS. Por ejemplo, en un sistema PCM de monocanal con una frecuencia de muestreo FS de 8000 muestras sobre segundo y un código PCM comprimido de 8 bits, necesitarían lo siguiente, que es la velocidad de línea. Velocidad de la línea igual a 8000 muestras sobre segundo por 8 bits sobre muestra.
dándonos un resultado de 64.000 bps. De parte sería todo, le cedo la palabra a mi compañero Ariel. Buenas, yo voy a explicar lo que es la parte esta del PCM de modulación delta. Básicamente nos dice que la modulación delta se usa un código PCM de un solo bit para lograr transmisión digital de señales analógicas. En la PCM convencional, cada código es una representación binaria tanto del signo como de la magnitud de determinada muestra, y por consiguiente se requieren códigos de varios bits para representar los múltiples valores que se puede tener en una muestra. En la modulación delta, más que transmitir una representación codificada de la muestra, solo se transmite un solo bit, que esto indica que si la muestra es mayor o menor que la muestra anterior, el algoritmo para un sistema de emulación delta va a ser diferente. Por ejemplo, el algoritmo que nos muestra es que si la muestra actual es menor que la anterior, se transmite un cero lógico, y si es mayor que la anterior, pues se transmite un 1 lógico. Veremos varios diagramas a continuación. Empezaremos con el transmisor con modulación delta. Esta figura pues, es el diagrama a bloques de un transmisor con modulación delta. Podemos ver la entrada analógica que se muestra y se convierte en una señal PAM que se compara con la salida del convertidor DAC. Aquí lo podemos ver. Y esta salida es un voltaje igual a la magnitud regenerada de la muestra anterior. Este voltaje se guardó en el contador de subida y de bajada como un número binario, y el contador de subida y de bajada aumenta o disminuye el conteo dependiendo de si la muestra anterior es mayor o menor que la actual, como comenté anteriormente. Este contador se sincroniza a una frecuencia igual a la del muestreo, así que el contador de subida y bajada se actualiza después de cada comparación. Aquí podemos ver en esta imagen cómo se muestra el funcionamiento ideal de un codificador por modulación delta. El contador de subida y de bajada se pone en 0 y el DAC manda 0 volts. Se toma una primera muestra y se convierte en una señal modulada por amplitud de impulso, que es la PAM. Esta PAM se compara con 0 volts y la salida del comparador es una condición de 1 lógico e indica que la muestra actual tiene mayor amplitud que la anterior. Por ejemplo, en el siguiente pulso de reloj, como lo estamos viendo abajo, la cuenta de subida y de bajada se incrementa al valor 1, y ahora el DAC manda un voltaje igual a la magnitud del tamaño mínimo del escalón, que esto sería la resolución. Los escalones se incrementan o cambian de valor con una rapidez igual a las de las frecuencias del reloj, que también se le llaman frecuencias de muestreo. Y en consecuencia por esto, con la señal de entrada se muestra el contador de subida y bajada y sigue la señal hasta que la salida del DAC es mayor que la que muestra la analógica. Ahora pasaremos al receptor con modulación delta. Este es el diagrama a bloques del receptor con modulación delta. Podemos ver que es muy parecido al del transmisor, con la excepción de que cuenta con con la excepción del comparador, perdón. Dice que al recibir los unos y ceros lógicos, el contador se incrementa o decrementa en forma correspondiente. La salida del DAC del codificador es idéntica a la salida DAC del transmisor, como comentaba. Y en la modulación delta, cada muestra suele requerir la transmisión de un bit, y por consiguiente las frecuencias de bits asociadas con esta modulación son menores que las de los sistemas PCM convencionales. Pero lo que tiene la modulación delta es que presenta dos problemas que no se presentan en la PCM convencional, que son la sobrecarga dependiente y el ruido granular, que pues los veremos a continuación. Empezaremos con la sobrecarga de la pendiente. Aquí muestra un diagrama, una figura, que es lo que sucede cuando una señal de entrada analógica cambia con una rapidez mayor que la que puede sostener el DAC. Podemos ver la pendiente de la señal analógica es mayor que la que puede mantener el modulador delta, a lo cual se le llama sobrecarga de pendiente. Y ahora veremos el ruido granular. Aquí pues, muestra la diferencia entre las señales originales y la reconstruida. Asocia con un sistema de modulación delta y se aprecia que cuando la señal analógica original
de entrada tiene una amplitud relativamente constante, la señal reconstruida tiene variaciones que no había en la señal original. A esto se le llama ruido granular. Y en la modulación delta, el ruido granular es analógico al ruido de cuantización de la PCM convencional. Este ruido granular se puede reducir si disminuimos el tamaño de escalón. El ruido granular domina más en señales analógicas que tienen pendientes graduales y cuyas amplitudes solo varían en una pequeña cantidad. La sobrecarga de la pendiente es más frecuente en señales analógicas que tienen grandes pendientes o cuyas amplitudes varían con mucha rapidez. Así que le voy a dar siguiente. Y ahora estamos viendo el PCM de emulación delta adaptativa. Esto es básicamente un sistema de emulación en el que el tamaño del escalón del DAC se varía en forma automática, dependiendo de las características de amplitud de la señal analógica de entrada. Aquí podemos ver cómo es el funcionamiento de un modulador delta adaptativo. Cuando la salida analógica del transmisor es una cadena de unos o ceros consecutivos, indica que la pendiente de la salida DAC es menor que la salida, perdón, que la señal analógica, ya sea pues en dirección positiva o negativa. Veremos ahora el modulación por código de impulsos diferencial. Y aquí, bueno, para empezar, la modulación por código de impulsos diferencial se diseña específicamente para aprovechar las redundancias entre muestra y muestra en las formas de ondas características de cada voz. En esta figura pues podemos ver que este es un diagrama simplificado de bloques de un transmisor de PCM. Vemos que la señal de entrada se limita en su banda a la mitad de la frecuencia de muestreo y después se compara con la señal acumulada anterior, en donde vemos que eso pasa en el diferenciador. La salida de esta es la diferencia entre las dos señales y esta diferencia se codifica por PCM y se transmite. Esta figura es un receptor de PCM y podemos ver que cada muestra recibida se reconvierte a la forma analógica, se guarda y a continuación se suma a la siguiente muestra recibida, y ahí es donde ya entran los cálculos vistos anteriormente. Eso sería todo por mi parte y lo dejo ya con mi compañero final Rubén. Bueno, pues yo soy Luis Rubén, yo les voy a hablar sobre transmisiones de pulsos. Bueno, pues todos los sistemas de portadora digital implican la transmisión de pulsos a través de un medio con un ancho de banda finita. Pues este viene siendo un sistema muy selectivo que necesitaría una gran cantidad de secciones filtrantes, lo cual pues viene siendo impráctico. Y en consecuencia, los sistemas digitales prácticos se usan en general filtros con anchos de banda aproximados de 30% o más en exceso del ancho de banda de Nyquist. En la imagen pues que tenemos aquí de la figura 1527A, pues se nos muestra la forma de onda de salida característica de un canal de comunicaciones de banda limitada. Cuando se aplica un pulso angosto a su entrada, se ve que pues al limitar la banda de un pulso, la energía de este se reparte por un tiempo bastante mayor y en forma pues de lóbulos secundarios. Estos lóbulos secundarios se llaman pues oscilación en los extremos. Y por otro lado, en la figura 1527b, pues se muestra la distribución del espectro total de potencias en forma aproximada. Viene siendo pues el 90% de la potencia pues, que de esta señal está contenida dentro del primer cero espectral, que es decir, F es igual a pues 1 entre T. Y por consiguiente se puede confinar que la señal del ancho de banda es B y seguir pasando la mayor parte de la energía de la forma de onda original. En teoría, solo se necesita conservar la amplitud en la mitad de cada intervalo de pulso y por lo tanto, si el ancho de banda se confina en B es igual a 1 medio por T, la frecuencia máxima de señalización alcanzable en un filtro de paso bajo con un ancho especificado de banda sin causar demasiada distorsión. Se determina con la frecuencia de Nyquist y este es igual a 2 veces el ancho de banda. Como podemos ver aquí, tenemos pues una fórmula también pequeña que viene siendo R es igual a 2 por B
donde R es la frecuencia de señalización, que esta es igual a 1 entre T, y B viene siendo pues el ancho de banda especificado. Siguiente. Potencia de señales digitales binarias. Bueno, pues como las señales digitales binarias se pueden originar en una gran cantidad de tipos distintos de fuentes de datos, es imposible pronosticar cuáles pautas o consecuencias de bits van a presentarse con mayor probabilidad durante un determinado periodo en determinado sistema. Y así para fines de análisis de señal, se supone en general que hay probabilidades iguales de ocurrencia de un 1 y un 0. Entonces, pues se puede promediar la potencia para toda la duración de un mensaje. Y se puede modelar la señal como una secuencia continua de unos y ceros, estos pues alternados. Y pues como se ve en la imagen 1531, pues en esta imagen se nos muestra una serie de pulsos de forma rectangular con relación de ancho de pulso a duración de pulso, que viene siendo pues T subíndice T entre T, que viene siendo menor que 0.5, y en la imagen 1531b se muestra una corriente pues de pulsos de onda cuadrada con relación a subíndice T entre T, que viene siendo igual a 0.5. Y pues las fórmulas aquí que tenemos a la derecha serían las fórmulas que utilizamos pues para obtener potencias en señales digitales binarias. Siguiente. Pues por nuestra parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.